Era una noche calurosa de 1987, en Las Vegas. En las luces del casino se reflejaban en las paredes espejadas y en los vasos de cristal. El público, eufórico, gritaba el nombre de un hombre: Julio, 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 allí, entrando al ring con una expresión que los fanáticos interpretaban como concentración. El hombre que cargaba con el orgullo de México estaba, en realidad, enfrentando a dos enemigos. Uno frente a él, con guantes, otro dentro de él, oculto, silencioso, pero devastador. La botella en el nombre de Julio César Chávez ya era sinónimo de gloria. Era invencible, indomable, imbatible, con una racha de victorias que desafiaba toda lógica. No era solo un campeón, era un símbolo nacional, un guerrero del pueblo. Pero, detrás de los titulares, del brillo de los cinturones dorados y de los millones de dólares, había un secreto que él mismo escondía con vergüenza. Julio peleaba borracho literalmente durante décadas. Se alimentó el mito, el Invincible. Chávez, el hombre que hacía ver a sus rivales como aficionados, que peleaba con la ferocidad de un toro y la precisión de un cirujano. Pero nadie sabía que, en muchas de esas noches legendarias, había consumido alcohol, cocaína, o ambas cosas, horas antes de subir al ring. La verdad saldría a la luz años después, no por periodistas ni biógrafos, sino por la boca del propio campeón. En entrevistas conmovedoras, muchas veces con lágrimas en los ojos, Julio confesó. Dijo que no se sentía orgulloso, que se avergonzaba profundamente, pero que era la verdad. Admitió que, en más de una ocasión, estaba ebrio mientras defendía su título mundial. Reveló que se drogaba antes de entrar al ring. Dijo que, incluso sabiendo el riesgo, consciente de que podía morir, no podía parar. Era más fuerte que él. La adicción no comenzó de la nada. Chávez contó que todo empezó con las fiestas. Luego, con las presiones, el dinero y la fama. Abrieron puertas que deberían haber permanecido cerradas. La cocaína llegó sigilosa, presentada por un amigo. El alcohol ya era conocido, pero se volvió rutina. Y cuando se dio cuenta, ya no podía entrar a un vestuario sin esnifar una línea, o beber algo para relajarse para el mundo. Julio seguía siendo el héroe. Pero dentro de casa, la situación era otra. Peleaba con su esposa, desaparecía por días, frecuentaba burdeles y casinos, rodeado de aduladores e interesados. Sus hijos crecieron viendo a un padre ausente, que a veces aparecía sudoroso, con los ojos rojos, diciendo cosas incoherentes. Cuando le preguntaban por qué temblaba, Julio decía que era cansancio. En una entrevista para un documental de ESPN, Julio dijo, con la voz entrecortada, que peleó al menos 3 veces bajo el efecto de drogas o alcohol. Una de ellas, contra Meldrick Taylor, en 1990. Esa pelea es considerada, por muchos, como una de las más grandes en la historia del boxeo. Julio perdía hasta el último segundo, pero ganó por nocaut técnico en los instantes finales del round 12 en México. Explotó en fiesta, pero nadie sabía que el ídolo estaba peleando alterado. Pude haber muerto, dijo él. Why no solo? Por el golpe del rival, pude haber tenido un paro cardíaco ahí mismo. Pero en ese momento, no me importaba. Solo quería ganar. A cualquier costo. Las consecuencias vinieron después. El cuerpo empezó a resentirse. Las manos temblaban sin parar, la mente fallaba. La memoria borraba fragmentos importantes de su vida. El orgullo se convirtió en vergüenza. Julio perdió amigos, perdió dinero, perdió el respeto de quienes más amaba. Sus hijos, que alguna vez lo llamaron héroe, comenzaron a evitarlo. Pensó en suicidarse, pero algo dentro de él, tal vez ese espíritu de guerrero mexicano, que nunca se rinde, gritó más fuerte. Julio buscó ayuda, se internó en clínicas de rehabilitación. Recaía, volvía, recaía otra vez, hasta que, finalmente, encontró un camino. Se aferró a la fe, a la familia, a los pocos amigos verdaderos que le quedaban. Volvió a ser un padre presente. Se convirtió en consejero de jóvenes atletas. Empezó a contar su historia no como un trofeo, sino como una advertencia. Yo fui el mejor del mundo, dijo en una charla, pero también fui el peor para mí mismo. Fui mi mayor enemigo y sobreviví. No le deseo eso a nadie. Si puedo evitar que un joven siga el mismo camino, entonces valió la pena contarlo. El documental El César, que narra su vida en detalle, muestra esa cara desconocida del campeón. Revela los bastidores oscuros, los excesos, las peleas con promotores, los días en que desaparecía, los momentos en que subía al ring, apenas pudiendo mantenerse en pie. Muestra también
el renacimiento. El Chávez que aprendió a vivir sobrio, que se reencontró con sus hijos, que llora al hablar de sus errores en la historia de Julio César Chávez, es la historia de miles de personas. Gente que parece invencible por fuera, pero que carga con un dolor insoportable por dentro. Gente que sonríe en público, pero llora en silencio. Gente que triunfa en el trabajo, pero pierde contra sí misma. Julio nos enseña que la caída puede ser profunda, pero que la ascensión es posible. Que un campeón no es solo quien levanta el cinturón, sino quien reconoce sus errores, enfrenta sus propios demonios y encuentra fuerzas para cambiar. Pudo haber muerto, pudo haber terminado olvidado, solo, ridiculizado, pero eligió vivir. Eligió Locker, de verdad, por primera vez, contra el enemigo más peligroso de todos. El mismo Hanoi, cuando entra en un gimnasio y lo aplauden de pie, Julio sabe que no es solo por lo que hizo en el ring, es por lo que hizo fuera de él. El coraje de admitir, por la humildad de pedir perdón, por la honestidad de advertir a México, un país que ama a los héroes trágicos y gloriosos. Entendió, perdonó, aplaudió de nuevo, porque Julio César Chávez, con todos sus defectos, sigue siendo el más grande. Y ahora, más que nunca, un verdadero campeón en Julio César Chávez sabía que cada vez que se subía a un ring, no solo arriesgaba su salud física, sino también su alma. En algún punto de su carrera, dejó de pelear por gloria, por orgullo nacional o por dinero. Comenzó a pelear para intentar llenar un vacío que ni el oro, ni la ovation, ni la fama podían tapar. Y ese vacío, alimentado por sus propios miedos e inseguridades, lo empujó a los rincones más oscuros de su existencia. Cuando era joven, todo parecía perfecto. Venía de una familia humilde de Sonora. Su padre era empleado de ferrocarril. Vivían en una casa con piso de tierra, sin agua corriente. Su infancia fue dura, marcada por la necesidad, por la lucha diaria. De ahí nació su hambre. Hambre, literal, y hambre de grandeza. Él juró que sacaría a su familia de la pobreza, que sería alguien importante, que todos en México conocerían su nombre. Pero no sin consecuencias. Conforme su fama crecía, también lo hacía su aislamiento. Rodeado por promotores, mujeres, empresarios y aduladores, Chávez se convirtió en una especie de prisionero de su propio éxito. Todo el mundo le decía que sí, a nadie se atrevía a ponerle límites. Si quería beber, bebía. Si quería droga, aparecía en minutos. Si quería una fiesta, su equipo se encargaba de todo. Lo que empezó como una distracción se volvió una necesidad química. Uno de los momentos más dolorosos que Julio confesó ocurrió durante su preparación para la pelea contra Oscar de la Hoya en 1996. Para entonces, Chávez ya era una leyenda, pero también un hombre agotado, quebrado por dentro. En lugar de entrenar, pasaba días enteros en cuartos de hotel, consumiendo cocaína y rodeado de personas que solo lo querían por su dinero o por lo que representaba. Llegó a subir al ring sabiendo que no estaba en condiciones. De la Hoya, más joven y en su prime, lo derrotó sin compasión en esa noche. Al salir del ring, con el rostro ensangrentado y el orgullo hecho pedazos, Julio miró al espejo en el vestuario y no se reconoció. ¿Quién eres?, se preguntó. Su adicción ya era pública, su imagen comenzaba a deteriorarse. Pero aún así, siguió, porque no sabía vivir sin boxeo, sin atención, sin aplausos en casa. Su familia sufría en silencio. Su esposa Amalia intentó todo para salvarlo. Llamadas, gritos, súplicas. Le escondía el dinero. Le amenazaba con dejarlo. Pero el ciclo se repetía. Julio prometía cambiar. Aguantaba unos días, luego recaía. En una ocasión, desapareció durante 3 días. Fue encontrado desmayado, solo, en un cuarto de hotel de Tijuana, con restos de droga a su alrededor. A sus hijos, Julio Jr. y Omar, crecieron en medio del caos. Vieron de cerca la dualidad de su padre, el campeón en la televisión, idolatrado por millones, y el hombre ausente, nervioso, a veces violento, en casa. Eso dejó cicatrices profundas. Ambos intentarían seguir sus pasos en el boxeo, pero cargaban con una sombra pesada, la de un padre que era al mismo tiempo inspiración y advertencia. En otra confesión pública, Julio relató que una vez, en los años 90, pensó en acabar con su vida. Estaba solo, drogado, con una pistola en la mano. Había perdido el control total. No dormía, no comía, no confiaba en nadie. La prensa comenzaba a atacarlo. Los rumores de su adicción llenaban los pasillos del boxeo. Un día, llamó a un amigo y le dijo: no quiero seguir así. No valgo nada. Me fallé. A mí mismo, a mi país,
a mis hijos, pero por alguna razón, no jaló el gatillo Ann. Quizás por miedo, quizás por amor Ann. Ese fue el punto de inflexión. En julio tocó fondo. Ayudan se internó. Ann lloró. Ann gritó. Ann quiso escapar, pero permaneció. Se enfrentó a sí mismo. Fue entonces cuando conoció a verdaderos compañeros de lucha. Gente en rehabilitación que no lo miraba como campeón, sino como igual. Alguien que también necesitaba salvarse. Por primera vez, no tenía que fingir ser fuerte. Podía admitir que estaba roto en la recuperación. No fue lineal. Tuvo recaídas, fracasos, momentos de duda. Pero cada vez que se levantaba, era más fuerte. Comenzó a hablar en público sobre sus errores.